yo soy una relectora. De repente, yo 13 veces leía La Naranja Mecánica. Tengo 3 ediciones de La Naranja Mecánica porque cada vez que la releo compro un nuevo libro para releerla. Gente que cuenta. Un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos emergentes. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, un poco agripado, así que espero que se escuche bien todo. Sí, yo creo que sí. Súper. Entonces, hoy vamos a hablar de cosas que fueron tu segunda novela, Sí. pero ya has escrito muchas otras cosas y me pareció muy interesante que hablando de tu biografía, dice que eres una literata jamás graduada. ¿Por qué? Porque soy una literata jamás graduada, abandoné la carrera de literatura como pronto a acabarla tal vez, pero cada vez no tan pronto igual porque veía clases pero no veía nada. Entonces transité todo literatura casi sin prestar realmente atención porque me agobió demasiado el saber que ya leer no se convirtió en un gusto, sino en una obligación. Y yo quería ser escritora, pues soy escritora, pero sentía que no me estaba formando como escritora. Y por eso decidí irme. Me encanta esta frase de leer ya no era un gusto sino una obligación, es decir que eres escritora porque te gusta y no porque te tocara. Sí, así es, como porque yo lo quise desde siempre, como desde niña. Entonces empezó a ser y se volvió una parte muy importante, ¿no? Para mí, por eso siempre lo pongo en las biografías como una literata jamás graduada, porque creo que el cartón no te hace. Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, muy interesante. Vamos a empezar con unas primeras preguntas como para romper el hielo. Cosas que fueron. ¿De dónde sale el título y qué significa para ti? El título es muy importante para mí porque estoy como obsesionada con la relación de Zelda y de Scott Fitzgerald y en estas cartas de ellos, particularmente cuando ella estaba como en una de sus muchas hospitalizaciones, él le manda una carta diciendo que él no abandone el arte, que no abandone la escritura, que no abandone la pintura, que no se abandone a ella misma como por estar en un estado tan frágil en su salud mental y le dice que debería hacer como un recopilado de sus misceláneas personales, de sus recuerdos, de sus dolencias y llamarlo cosas que fueron. Y como que esto me quedó sonando mucho. Este texto, pues obviamente el de ella nunca sale, nunca se escribe. Ella solo publicó una novela y pues sus cartas han sido publicadas, pero como que me quedó resonando y dije como yo quiero mi miscelánea personal y es esto, sí. Me gustaría traer a colación esto de que hablas de lo íntimo que está ligado el arte con lo que uno es. Sí. ¿Qué piensas tú, o sea, como siendo una artista visual, qué piensas tú de el arte como persona? Pues no sé, siento que eso depende mucho, porque igual hay muchos artistas que dicen que el arte no les interpuede, como de alguna manera, o sea, que ellos están haciendo de la situación del país, lo que sea, pero yo siento que toda pieza artística, sea literaria, plástica, lo que sea, siempre viene un poco desde la autobiografía, así no sea fielmente representada como en primera persona, pero siempre viene un poco desde lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que a ti te mueve como ser humano. Entonces siento que igual cada pieza artística se vuelve un reflejo del autor. Creo que no existe esta separación de la obra con el artista, no existe, sí. Bueno, más tarde volveremos a eso porque tengo otra pregunta sobre arte y sobre los diferentes tipos de arte que pueden llegar a cruzarse y a converger en lo que tú escribes, pero más adelante hablamos de eso. Por ahora tengo una segunda pregunta que es, bueno, o sea, como ya nos hablaste de dónde nació el título, Sí, ¿de dónde nace
La idea de escribir esto per se, que al fin y al cabo termina, uno, siendo tu segunda novela, pero también marcando un paso importante en ti y en tu carrera. Esto empieza como con una de estas sesiones, tal vez no es la primera, estoy segura que no es la primera, pero en las páginas de otro libro que cito tal vez en la primera sesión, que se llama Una persona perfecta de Jaime Arracó. Y empiezo a escribir como en estas orillas del libro, porque tengo como este ritual con mis libros, escribir como me siento, lo que voy pensando en sus orillas, incluso sobre sus palabras. Y empezó es como uno de estos como capítulos de esta novela que te menciono, me marcó mucho, me hizo sentir ahí como si me estuviera leyendo y empecé a escribir sin saber que estaba escribiendo algo más grande. Y de esa manera luego como que me di cuenta que había algo, ¿no? Como una semilla y solo la saqué del libro y la reescribí a mano. Cuando dices la sacaste del libro, no arrancaste la... No, o sea, Es que la saqué del libro y yo dije, ay, nos van a matar nuestros espectadores. pero no, la saqué, la transcribí del libro y me di cuenta que había algo muy interesante. Y empecé a escribir y me senté como de un poco de totazo a escribir cada una de estas sesiones y pues así nació esto. ¿Por qué escribir sobre enfermedades mentales? Yo creo que todo el mundo habla de enfermedades mentales, pero nadie habla sobre enfermedades mentales. Y voy a explicar esto porque las personas generalmente hablan como de un estigma o de tú sí puedes curarte o todo va a estar bien. Échale ganas. Sí, échale ganas, pero de repente no es así y de repente está este otro lado de sí, yo me intenté matar, sí, tengo alucinaciones, sí, tengo ciertos padecimientos con los que a pesar de llevar años y años y años, más de 10 años en terapia, es como sigo ahí y yo creo que como que la mejoría no es como la meta, uno no llega a estar bien y ya, ¿no? De repente estás mal y hay que hablar de lo que la gente no quiere hablar y mostrarlo de la manera más cruda, porque no es un estigma y tener una enfermedad mental tampoco me hace ser menos o más, es simplemente un hecho como cuando una persona tiene diabetes o tiene cáncer o tiene cualquier otro tipo de enfermedad, pero se tiene que mostrar con la realidad sin ninguna romantización, tampoco del lado de estoy deprimida y lo romantizo, sino desde el lado que es completamente crudo y vil, yo creo, sí, No te gusta lo real. lo real. Sí. Bueno, hablando de lo que hablan otras personas, aquí Bianca Febrayo escribió algo que me gustó bastante y quería preguntarte sobre él. Dice, aquí, el amor no se entiende sin el dolor, y el tiempo no es un río, sino un espejo de fragmentos dispersos que se reconfigura sin lógica alguna. Esta frase del amor no se entiende sin el dolor podría ser el eje central de la obra. No lo sé, a veces justo hace poco conversaba con alguien que me hablaba como de esto del amor y como del amor hacia otra persona, ¿no? Y yo le decía como, es que yo siento que esta novela no va sobre eso. Sí que roza el amor como hacia otra persona, como al inicio hacia muchas personas, luego hacia una persona, pero como que este amor se va reconfigurando a lo largo de la novela, ¿no? Entonces al inicio es como, el amor me duele, el amor me mata, pero me gusta, entonces me quedo porque el amor es una adicción. Y de repente ya no, el amor como que porque yo estoy en otro momento, ha podido tratarme de una manera dulce, como trátame suavemente, así como en la canción. Pero siento que se vuelve más como un ejercicio de, es que no uso la palabra amor propio, pero es como el amor a la conversación con el ser, no con la otra persona, sino de entender y de autoconocerse lo suficiente para tú ver y notar cada uno de esos aspectos que tienes en tu vida. Entonces sí, pero no es el amor hacia otro ni hacia mí, sino yo creo que el amor hacia el reconocimiento de lo vivido. Sí. Amor hacia el reconocimiento de lo vivido. Te pones poética. Muy poética. Bueno, ya para acabar esta primera parte de romper el hielo y de hablar muy por encima, quería saber, tu primera novela se llama Bocetos de ti. Esta segunda, Cosas que fueron. ¿Comparten algo? ¿Hay alguna conversación entre estas dos novelas?
Pues la primera novela es una novela epistolar, es una novela de cartas a una alucinación y toca un poco de esto del ser azul, que es alucinado, y el ser naranja, que es como este narrador en primera persona. Me gusta escribir de esa forma, no puedo hacerlo de otra realmente. Y pues sí se toca, ¿no? Es como que el color azul igual está muy presente y permea las heridas. Bueno, permea el color azul se puede ver también que el está muy interesante. Pero sí, o sea, como que lo permea mucho, pero digamos que, y se menciona, ¿no? El primer libro está como muy atravesado pues por el color, por las letras también, ¿no? Que igual se tocan acá. Pero siento que es, no, o sea, podrían ser, son novelas por separado, pero claro, pues ahí está. En ese momento esa era mi vida y en este momento esta es mi vida. Y sí que hay cosas que se relacionan, sí que hay frases que se responden la una a la otra y que se contradicen. Esta es una novela mucho más madura que la anterior. La anterior, pues, rozaba un poco esta romantización de los amores no correspondidos, de los amores que son crueles. Amores que matan, como dice la canción. Amores que matan nunca mueren. Sabina, ¿no? Sí, Sabina. Sabina, no sé. No sé. La acabas de confundir. Creo que es Sabina. Sí, amores que matan nunca mueren. Bueno, entonces esta es la conversación entre estos dos libros e igual, o sea, como este también tiene mucho azul, además de la portada, hay, o sea, está el color azul adentro, pero también hay un personaje que es azul, o sea, como que se llama azul y luego hay como la conexión con letras, porque también hay una doble A dentro de los personajes que van más allá, pero bueno, exploraremos un poco más ahora y hablando de tramas y de personajes. Voy a volver a la contraportada, pero solo para preguntarte cómo se explora el peso del pasado en tus personajes, porque la primera frase de Bianca Febrayo dice, las cosas que fueron siempre nos persiguen. Entonces pasado y esto que siempre nos persigue, o sea, como ¿cómo tratas el pasado en tus personajes? Porque mucho de este libro, que al fin y al cabo son sesiones y que está escrito en primera persona, que quiero preguntarte sobre eso porque me acabas de escribir que es la forma en la que a ti te gusta escribir y que no puedes hacerlo de otra forma. Entonces, antes de hablar de la primera persona, ¿cómo exploras el pasado? Porque hay mucho pasado, porque son sesiones en las que va el personaje principal hablando, pero también habla de un pasado y vuelve al presente y juega entre pasado y presente. Sí, siento que el pasado es una permanencia, el pasado como permanencia, ¿no? Ahí hay una frase que está escrita igual en mi primera novela, es exactamente igual, muy a propósito, que dice, o sea, y eso es real, como que mi cuerpo igual no cicatriza físicamente, yo por alguna condición en mi sangre no cicatriza muy bien. Entonces cualquier cosa me queda la herida y dice, yo no cicatrizo, como no olvido. Entonces se vuelve esto de que el pasado te persigue una y otra vez y de repente estás en el aquí y ahora y te das cuenta que este aquí y ahora está muy manchado, muy sangrado de alguna vivencia anterior, algo que fue tal vez mínimo, pero se ha magnificado tanto porque repercute en un eco una y otra vez. Entonces, por eso, pues Bianca, que creo que fue de una de las personas con las que llegué a hablar de la novela y que siento que la sintió, valga la redundancia, pero funciona de esa forma. Entonces, en pasado no hay pasado, ni presente, ni futuro, todo es un aquí y ahora, porque todo es un gran herido constante. Ok. O sea, como la línea del tiempo no representa la línea del tiempo en donde pueda decirse que hay un pasado presente, sino que la línea del tiempo es como si fuera una línea de sangre que está ahí, que está en todas partes. Me gustan tus metáforas de sangre y de esta cosa, un poco violenta, pero está ahí. Es muy crudo y muy Crudo. como accurate con respecto a lo que es, lo que eres. Hablando de, ahora sí, la primera persona, ¿por qué? ¿Por qué escribes en primera persona? Porque tengo entendido, no he leído bocetos de ti,
pero tengo entendido que también está escrito en primera persona. También está escrito en primera persona. Siento que escribir en primera persona te permite acercarte al lector y que de repente el lector, mientras está leyendo, se sienta ahí ubicado, como no necesariamente identificado porque vive exactamente lo mismo, pero pueda ubicarse en ese lugar en donde en las historias siempre hay puntos en común. Todos tenemos las mismas experiencias, así sean como contadas de otras maneras. Entonces, a todos nos han roto el corazón, todos hemos discutido con nuestra familia, todos nos hemos sentido aislados, todos nos hemos sentido solos. Y escribir en primera persona pues permite que el lector se pueda sentir en ese relato. Y pues adicionalmente a eso siento que mi escritura en primera persona está muy ligada a la honestidad en el relato. Yo no busco plantearte un espacio físico en donde de repente en una sesión de terapia te describo el diván en el que te sientas y la vestimenta del psicoanalista. A mí me interesan esos lugares muy mentales que solo van a poder ser como retratados cuando hablas en la escritura del yo. Y eso hace también que haya muy poco diálogo, o sea, como casi todo es una diarrea de lo que está viviendo este personaje, cosa que es muy congruente con lo que vive el personaje y con esta lucha interna que tiene el personaje, porque al fin y al cabo uno termina luchando siempre con lo que sea que padezca, pero muy pocos diálogos. Yo hasta el tercer capítulo no entendí que en verdad había un terapeuta. Sí, se vuelve casi un monólogo con uno mismo del tipo de escritura. Sí, Sí, eso también le da mucho realismo, me parece a mí, dentro de lo que uno termina pensando y sobrepensando. sí, sobrepensar es como lo que atraviesa todo esto, realmente. Bueno, volvemos al arte. Siempre que he escuchado, que he leído cosas sobre ti, porque o sea, es una investigación exhaustiva, no periodística, porque no tengo nada de eso, pero sí exhaustiva, siempre habla de que la música y la teoría del color están en tus obras, pero a mí me parece que además el arte en general, mencionas libros acá, tienes a Kandinsky por un lado, pero también el azul, ahorita me hablaste del naranja, creo que fue de Bocetos de ti, entonces cómo termina relacionándose todo el arte. Es decir, o sea, cómo hay una transversalidad entre los diferentes tipos de arte, bien sea arte de escritura, bien sea arte de creación. Es que es difícil responder eso, pero a mí cuando me dicen como si yo soy artista, yo siempre respondo, no, yo soy pintora. En primer lugar, soy pintora y escritora, pero soy pintora. ¿Por qué soy pintora? Porque es mi manera de sentir la vida. Entonces, como que de repente hay un par de cuadros que tú ves como una abstracción de color, porque me gusta mucho la abstracción y Kandinsky es un gran referente para mí, pero que empecé a obsesionarme con estos dos colores que se encuentran, se enamoran, pero se aman tanto que se anulan y se pierden, que es lo que pasa en la plasticidad como de los colores complementarios, ¿no? Entonces, el color complementario, para no hacer largo el cuento, están estos tres colores primarios y estos tres colores primarios pues si dos se suman, el que no está en esa suma es el color complementario de eso. Amarillo y rojo hace naranja, no, como no está en la suma, para hacer naranja el azul es el complementario. Y yo empecé a entender esto un poco con el amor, ¿no? Entonces mi color complementario, pero lo que pasa con los colores complementarios es que al sumarse se anulan, se pierde el azul, se pierde el naranja y genera como esto, que igual son estos colores, pero ya no se perciben como eran en su principio. Es una mancha, es café, es verde, es algo extraño que no reconocemos tan a simple vista y de manera tan fácil de nombrar. Y me obsesioné con esto y empecé a llevar lo que es a mi escritura porque digamos que el tema central de mi obra sí es un poco igual el amor no correspondido, el amor que duele, el amor como adicción. Entonces lo empecé a llevar así y se vuelve una manera como de retratar mi escritura y la música pues empieza como a funcionar así porque yo veo la música, tengo algo que se llama sinestesia. Entonces empecé a retratarlo de esa manera y no podía escribir sin uno ni lo otro. Y de repente entonces tú lees y es como, me estás dando más referentes de lo que me estás escribiendo, pero no hay otra manera de hacerlo para mí. Sí. Ah, ok. Muy interesante esto porque tengo otra pregunta al respecto y era
eso que me acabas de mencionar de que estás dando más referentes de lo que me estaba escribiendo, te quería preguntar si era un afán por racionalizar el conocimiento para tratar de tener un control sobre la situación. Porque de una enfermedad mental, uno no puede tener el control de lo que le está pasando con respecto a esa enfermedad. Entonces, si uno empieza a racionalizar muchas cosas, puede decir, yo aparentemente tengo un control sobre algo que parece que en otros aspectos no. No sé si es racionalizar, porque no, como que nunca he buscado tener el control, no me interesa, como que sé que no puedo tenerlo, pero se vuelve esta extraña cuando uno se empieza a identificar con libros o con música y tú no lo escribiste, pero de alguna manera sientes que ya lo viviste al leerlo. Entonces, como si en otra vida lo hubieras escrito o te lo hubieran escrito, entonces esa es mi manera de acercarme a los referentes, como si esos referentes estuvieran escritos para que yo pudiera entender mi vida. Ok, es a tratar de hacer la referencia que en algún momento tú sientes que está implícita, explícita para que también el lector pueda entender Sí, y pueda intentar decir, sí, a mí también me suena que esta canción. sí. Entonces funciona para mí como de esa manera, no tanto como racionalizarlo, sino mostrar tal vez que alguien más lo escribió por mí. Arte, al fin y al cabo, arte. Quiero saber cómo creas el perfil de un personaje. Es decir, acá hay un padre enfermo, hay una aparente herencia mental, hay una madre con culpa. ¿Cómo terminas como haciendo los perfiles de tus personajes? O sea, en general, y luego como perfil de este personaje que es un personaje principal. O sea, como puede que esté Azul y esté doble A y luego esté Camilo y puede que terapeuta, que todavía no sé si es hombre o mujer, porque aquí Daniel dice que es un terapeuta y no una terapeuta, pero para mí es una terapeuta. Para mí también es una terapeuta. Ok. Daniel. Para mí también es una terapeuta mujer, solo que eso se deja muy a la ambigüedad. Sí, o sea, pero lo que yo entendí de lo poco que habla Sí. la terapeuta era una mujer para mí. Cero, pero bueno, volvamos a la creación de personajes que me pierdo yo entre las cosas que quiero saber y que tal vez al público no, porque los chismes que quiere cada uno son diferentes, pero para mí una terapeuta. Como perfilo mis personajes es que yo solo escribo lo que yo vivo. Y puede sonar como egoísta y egocéntrico y lo que sea, pero siento que las mejores historias se cuentan desde las heridas que no puedes sanar. Entonces, si de repente mi herida de niñez fue de X o Y forma, yo la voy a retratar como fue de X o Y forma. No voy a embelezarla porque no me interesa eso. Igual el lenguaje hace que uno le genere como cierto endulzamiento porque te lo plantea de la manera en la que tú buscas que lo lean. Pero en este sentido, como que el perfil de los personajes, digamos que todas han sido personas que se han topado por mi vida. Entonces ellos mismos se perfilaron y yo los percibo de cierta forma. Entonces nos escribió de cierta forma. Ok. O sea, que tú escribes a partir de heridas, o sea, tú lo que te gusta es el drama. Sí, me gusta el drama. Ok, ok. Yo quería saber también como, bueno, perfilas desde lo que tú ves, pero también está conectado con lo que me dijiste al comienzo, de que uno termina creando arte, en este caso escritura, desde lo que uno es y que uno no puede separar la obra del artista. Y cualquier persona que diga lo contrario, es decir, no, es que yo escribí esto totalmente separado de mí, es un mentiroso. O sea, como, pero de categoría. Ahora vamos a pasar a un poco más del proceso creativo, dado que conectamos con la creación de personajes, y sería, ¿me puedes responder esta pregunta? ¿Es escribir solo un oficio? No, escribir es como un estilo de vida y escribir no es sentarse a escribir, que eso está en uno de los capítulos, no
Tú escribes cuando estoy hablando contigo, escribo cuando de repente salgo y me tomo un café, escribo cuando estoy pintando, escribo cuando estoy viviendo. Si no, no se trata del oficio de escritura y muchos grandes escritores dicen, el escritor se hace sentándose a escribir de 8 a 10 de la noche, porque si tú no tienes disciplina, no tienes nada, nunca vas a tener talento para ello. Pero realmente, ¿cómo vas a escribir si tú no vives? ¿Cómo no? Y tomar y escribir X o Y palabras no se trata de generar como algún tipo de texto, se trata de estar sintiendo y realmente como tomarte el ejercicio de sentir como esto del mindfulness, como tú estar muy consciente de absolutamente todo, incluso las cosas que no te gustan, para poder llegar a algo. Sí. Escribir es vivir. Mar Triana, novia, 2025. Bueno, creo que ya hablamos sobre cómo influye ser artista visual, porque como las diferentes artes terminan confluyendo y terminan ayudando a escribir, pero también como mientras tú estés pintando, porque es una pintora antes de ser escritora, según lo que nos acabaste de comentar, también estás escribiendo porque estás viviendo, etc. Autores que te inspiran, ¿qué recomendaciones tienes? Uy, es que siento que me equivoco al decir que leo muchos autores, que no leo autores actuales, no porque no quiera, solo que tengo como una larga lista de muchos libros que tengo como cierta fascinación. Entonces, yo no podría decirte como que he leído algo actual, sería mentir descaradamente, porque no lo he hecho como me ¿Qué? gustaría. Solo leer autores como más viejos, tal vez más consagrados, pero denle oportunidad a los nuevos autores. Pero no lo hago como me gustaría hacerlo. Por esto mismo que te digo que tengo grandes listas, pero pues Fitzgerald para mí es un gran referente, White es un gran referente, Jaime Arraco es un autor actual español que vive en Colombia y lo admiro muchísimo. Siempre lo menciono, en verdad lo admiro demasiado. Mm, Isabel Zapata me encanta, Delfín de Vigan me encanta. Eh, pues tratando de pensar en más autores. Philip Roth me parece un gran escritor. em, Cristina Peri Rossi tiene como todo mi amor a ella. Alfonsina Storni y Daula Niño, como ya hablando un poco más de mujeres. Es que hay muchos autores. No podría simplemente como recomendar uno. No hay malos libros, solo que hay un libro para cada persona. Ya está. Y dado esta que tiene grandes listas, acabaste de decir que lees más autores como no contemporáneos que contemporáneos, pero en esto te consideras que no eres una gran lectora, sino una gran relectora. Sí, totalmente. Yo soy una relectora y no solo porque releo mis libros una y otra vez, que es algo que hago mucho, entonces como que de repente yo 13 veces leía La Naranja Mecánica, tengo 13 ediciones de La Naranja Mecánica porque cada vez que la releo compro un nuevo libro para releerla, sino porque como que cuando tú ya lees un libro que es como, digamos, canónico, ya hay muchas opiniones en el aire, muchos estudios, y así tú no lo entiendas de esa manera, igual ya está ese estudio que incluso está como en las primeras páginas de los libros muchas veces. Entonces sí, creo que soy más una relectora que una lectora. Bueno, ¿y cuál fue el último libro que releíste? Que releí, Sí, el último que acabaste de releer. pero releí en el sentido de releer o que lo leí la primera vez, pero ya está muy nombrado. No, de releer. Ah, uno que te guste tanto que volviste a leerlo y que dijiste que no sea La Naranja Mecánica, ya lo quemaste. No sé, pero Sea la naranja mecánica, estoy pensando, espera, es que últimamente he tratado como que, de leer cosas nuevas. como de coger libros que están en la biblioteca de mi novio para como darme perspectivas diferentes y salirme un poco de eso. Entonces, el último libro que releí este año, probablemente como De Profundis, que es como una recopilación de Fitzgerald con sus ensayos y como aforismos. Ese fue el último que releí. Lo releí hace un par de meses porque para mí, sí,
como yo le digo, es una manera como de conectarme un poco a mis sensibilidades como más oscuras. Entonces necesitaba leerlo para poder tener como un ancla y no irme más allá. No sabía que tenía aforismos. Tengo que buscar. Me encanta. Bueno, ya para cerrar, tengo 3 preguntas y un plus. Ok. Entonces, la primera pregunta. ¿Bocetos de ti se llama? Sí, bocetos de ti. Bocetos de ti. Cosas que fueron. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Sobre qué va a ser lo siguiente? Sobre el siguiente drama de amor. Estoy escribiendo a partir de un diario que encontré de mi mamá de cuando ella era joven y unos cassettes que encontré porque mi mamá es una gran coleccionista de cassettes y como caseos que quemaba ella también y encontré cosas muy grandes porque ellos recientemente se mudaron a otro lugar, pues no recientemente, como el año pasado, pero recientemente. Entonces, cuando lo encontré, me hizo vibrar mucho porque yo a ella nunca pensé que escribiera ni como poesía ni nada. Y en ese pequeño diario encontré muchas cosas que me han hecho indagar un poco más de su vida y me llamó mucho la atención. Entonces, estoy escribiendo algo de eso. No sé si sea lo próximo que lance, porque Pero lo que estás escribiendo. en este momento sí, como que seguramente lo que yo tengo pensado es como que algo se me va a atravesar y voy a escribir y después como que, porque siento que esto es algo de largo aliento y ha sido de muchas conversaciones con mi mamá, de releerla, leerla, indagar también con mi abuela, con mi familia, qué ha pasado un poco con este apellido que curiosamente traduce como el príncipe de ojos tristes. Mi mamá sí que tiene ojos tristes, entonces me es curioso. Oh, mi herencia. Ahora me tocas íntimamente a mí porque yo también cada vez que viajo a ver a mi mamá, estoy intentando saber un poco más del pasado de ella. Como mi relación con mi abuela era tan cercana, pero también se cimentaba a partir de que mi abuela contaba historias. Y ahora me di cuenta de que yo estaba muy interesado en todas las historias que contaba mi abuela, del pasado, de muchas otras cosas, pero a mi mamá no le he hecho muchas de esas preguntas y ahora estoy intentando activamente contar y algunas veces mi mamá cree que soy un distraído y que le pregunto cosas mientras estoy en el celular chateando, pero en verdad estoy anotando las cosas que me está diciendo ella para que no se me olviden y para poder recopilar y no sé si para hacer algo yo, es decir, para crear o simplemente para poder tener conversaciones más profundas luego con ella y preguntarle y ser chismoso e interesarme por la vida de ella y que ella sienta eso, Sí, que ella sienta este interés. que sí, ¿qué te importa saber de ella? Exacto, que es genuino y que quiero saber de ella. Bueno, ¿qué sentimiento esperas que se lleven los lectores luego de leer cosas que fueron? Uy, no sé si un sentimiento, pero espero al menos un suspiro. Un suspiro. No, venga, que te pones poético. ¿Qué esperas de los lectores? Un suspiro. Ay, que con razón que te gusta el drama, eres un drama andante. Última pregunta. Muy de la mano de la sinestesia. Si tu libro, cuando lo estás leyendo, oliera a algo, ¿a qué olería? Uy, no lo sé. Siento que esa pregunta es algo que me ha llevado mucho como porque estoy haciendo una maestría como en creación audiovisual y de esto de que quiero llevar la sensación a la imagen, pero por alguna razón para mí la imagen como abstracta como y de pintura me es sencilla, pero audiovisual me cuesta mucho, entonces cómo llevar las sensaciones al audiovisual, de qué manera, cómo hacerlo. Entonces, esto del olor es difícil porque este libro sí que está atravesado por olores, al menos en un capítulo como que es como una descripción muy profunda de los olores, pero siento que huele a muchas cosas a lo largo del paso, pero creo que es como... A mí no me gusta ir a los cementerios porque mi tío murió cuando yo era muy pequeña y lo recuerdo como demasiado, solo por su muerte, no por su vida. Entonces... pero pienso mucho como en esto del cementerio cuando las flores ya no están vivas, sino que están ya marchitándose y huele de repente como esta rosa muerta, pero con un olor muy penetrante. Creo que a eso podría hablar la novela.
Un logro único. Único. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que, siguiendo el espíritu de Gente que Cuenta, podamos tener una lectura con tu voz de uno de los capítulos. Ok. Un capítulo enfermo, neurótico, insomne y con una pizca de amor. De eso versará la siguiente historia. Fragmento del libro Cosas que Fueron, por Mar Triana de García, autora colombiana, radicada en Bogotá. Ok, a ver, 17ª sesión, oniria e insomnio. No se tiene la culpa de dormir, tampoco de estar despierto. En las madrugadas, cuando no puedo dejar de sentir el ruido silencioso de la angustia, me es imposible que el abandono se vea marcado por la soledad impotente, alimentado por el deseo de sentir un cuerpo caliente al lado del mío, que quizá, porque realmente no lo sé, sueña con los residuos del día anterior, mientras mi propia existencia trata de no moverse para no despertar a ese ser que transita el mundo onírico, rogando en silencio que despierte y acompañe mi vigilia. No son celos por el sueño del prójimo, no se trata de eso. Es más una cuestión de la percepción del tiempo que se distorsiona en la noche eterna y empieza a entorpecer el pensar, el trabajar, el escribir. Las pastillas de dormir tampoco han sido una solución. La parálisis del sueño, el entumecimiento de las piernas y las pesadillas han generado un enfrentamiento sumamente injusto que me lleva a elegir entre la ausencia del sueño, que lentamente me asesina, y pesadillas tan vívidas que se sienten como la muerte misma. No tengo opciones. Entonces, ¿cuál es el plan para las noches? Practica los ejercicios de respiración. No tengo solución. Los ejercicios tampoco sirven. Los días se vuelven menos llevaderos, más tortuosos. Solo puedo quedarme observando su tez morena en la oscuridad de la noche mientras acaricio su cabello sobre la almohada. Cuando duerme de espalda, el tiempo es extrañamente más rápido porque dibujo con delicadeza palabras que jamás verbalizaré. Entonces, en el insomnio, su cuerpo es un lienzo sobre el cual puedo llorar, amar, y la romantización del desvelo hace que este no sea tan pesada en algunos instantes, pues la contemplación del cuerpo que yace a mi lado es una ambivalencia infinita que me lleva a estados de soledad profundos, pero también a estados de enamoramiento que no conocía. Compartir una cama, una vida, implica todo ello, la dualidad persistente. Si no duermo, lo observo. Cuando no lo observo, los pensamientos me devoran cada segundo. Si duermo, tengo pesadillas y tarde o temprano vuelvo a despertar entumecida por no descansar. Quisiera conocer esa sensación de dormir en el lecho de la tranquilidad sin ser atravesada por la angustia. No lo sé. Ya no sé nada, pero el cúmulo de imposibilidades está acabando con cada una de mis formas. Bueno, Mar, muchas gracias por sacar tiempo para el podcast, por invitarnos a este espacio que es tu espacio y qué rico leerte. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leerme y por invitarme a Gente que Cuenta. Hasta luego, amigos. Gente que Cuenta.